Hola a todos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al seminario con el que estamos inaugurando el año educativo 2025. Hoy tenemos el gusto de presentar el seminario sobre ambientes alimentarios para la prevención de enfermedades crónicas y la experiencia de la ley de etiquetado frontal y mercadeo de los alimentos en Chile. Tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Camila Corbalán, a quien agradecemos mucho que comparta con nosotros el tiempo y la experiencia. Así que, doctora Camila, pues agradecemos mucho el tiempo y que compartas toda la experiencia con nosotros, de lo cual vamos a aprender mucho de toda la experiencia de Chile y aprender qué es lo que podamos llegar a implementar pronto en los países de la región. Hoy vamos a hablar entonces de cómo los ambientes obesogénicos están promoviendo la ganancia de peso y las enfermedades crónicas, y también de aprender de cómo la experiencia de Chile en ley de etiquetado y regulación de mercadeo está promoviendo que los ambientes sean más saludables. Así que todos tenemos muchísimo interés en aprender sobre esto y de tu experiencia. Estamos muy agradecidos, tenemos casi a 60 personas en este momento conectadas. Agradecemos a todos su participación y les agradecemos si nos pueden poner en el chat de qué país nos están viendo. Siempre nos gusta saber pues su nombre y de qué institución o país representan. Nos va a dar mucho gusto conocerlos. Como sabemos que la mayoría de personas que atienden a estos seminarios, que los hacemos en conjunto con el INCAP, con la Universidad de Drexel, dentro del marco de un proyecto que tenemos sobre fortalecimiento de capacidades para la investigación, siempre nos gusta conocer más del investigador o investigadora y saber qué la ha llevado a este camino. Así que, Camila, quisiéramos si nos puedes compartir un poquito qué te motivó a ti a especializarte, a estudiar un posgrado fuera y iniciar tu carrera de investigación, ya que seguramente va a ser de mucha inspiración para todas las personas que están queriendo participar y aumentar sus habilidades de investigación. Sí, bueno, gracias Mónica. Primero agradecer la invitación, es un placer partir el año compartiendo con todas, con todos el trabajo que estamos haciendo en Chile, pero también aprender de lo que se está haciendo en Centroamérica, de lo que están ustedes también empujando, así que muy contenta de estar aquí. Em, bueno, contarles que yo tengo un pregrado que es en medicina, yo soy médico y cuando terminé la carrera había realizado en los últimos años una pasantía que tenía que ver con entender mejor la nutrición en las comunidades indígenas en Chile. La comunidad indígena en Chile es mucho menos importante que lo que es en Guatemala, en México, en sus países. Pero sin embargo comparte, creo yo, este factor común que es que concentra mucha de la carga de las enfermedades nutricionales. Y a partir de esa experiencia me di cuenta que las herramientas que había adquirido en la universidad lograban poco. En realidad, en esos lugares, todo lo que yo sabía, la atención, lo que hacía en el box, em, pucha, tenía un efecto, pero era muy pequeño. Y tuve la oportunidad de conocer un profesor que me mostró que la salud poblacional entregaba herramientas que permitían llegar a una mayor cantidad de la población y especialmente a la población más vulnerable. En Chile tenemos un sistema público que es muy fuerte y que permite efectivamente trabajar con las poblaciones más vulnerables. Y eso me abrió los ojos, me cambió las perspectivas, me decidió a estudiar un magíster en salud pública, en primer lugar, en la Universidad de Chile. Y ahí terminé de convencerme, me volví una militante de la salud poblacional y con esa mirada partí a Estados Unidos, se me dio una oportunidad de tener un profesor hondureño
que había trabajado largamente en el INCAP, Reinaldo Martorell, y él muy generosamente me recibió en Estados Unidos, en el programa de Emory en Atlanta. Y bueno, y ahí estuve y aprendí un montón de cosas y trabajé con datos de Chile, que incluso son como el comienzo de lo que voy a estar mostrando hoy día. Gracias por compartir esa experiencia que te llevó a dedicarte a la nutrición y salud poblacional. Creo que nos entusiasma a todos este camino que has recorrido y también pues da herramientas a todos los estudiantes que están conectados de cuáles son los pasos que pueden seguir. Tenemos casi cerca de 100 personas conectadas y saludamos a gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú y Brasil. Así que tenemos una gran audiencia, todos con muchas ganas de escucharte y aprender de ti. Vamos a estar compartiendo en el chat también para que sigan conociendo de la doctora Camila Corbalán su CV y van a poder ver con mayor detalle todo lo que nos ha contado. Y mientras compartimos esto en el chat, Camila, te invitamos a compartir tu presentación y que puedas iniciar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, ¿me cuentan si la pueden ver? La estamos viendo. Perfecto. Gracias. Bueno, bueno, volver a repetir los agradecimientos de la oportunidad de poder estar aquí hoy día con ustedes y contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en Chile en tanto la implementación de una política de promoción de ambientes alimentarios más saludables y también de la investigación y los desafíos que ha significado el diseño y la evaluación de esta política. Partir recordando que hoy día existen pocos factores de riesgo que sean tan relevantes en términos de carga de enfermedad como lo es la nutrición. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, tanto en hombres como en mujeres, la carga asociada a los factores nutricionales como la mala alimentación o el índice de masa corporal elevado dan cuenta de casi un cuarto de las muertes y también de los DALIs a nivel global, lo que significa que la relevancia que debieran tener los factores nutricionales en la prevención de enfermedades y en particular de enfermedades crónicas debiera ser de las máximas. ¿Qué es lo que ocurre en términos de carga de enfermedad? Es que hoy día sabemos que casi un 40% de los adultos tiene exceso de peso. Esa distribución es desigual, se ve aquí en este mapa, pero en nuestra región es particularmente importante sin que existan en realidad países en los cuales podamos decir que la prevalencia es baja. Así que en nuestra región sigue siendo un problema de alta preocupación. Simultáneamente, persisten problemas que están asociados con una mala alimentación en relación a la calidad. Este mapa muestra que hoy día persiste la baja talla en los niños. 1 de cada 5 niños a través del globo presenta problemas de baja talla. Nuevamente, nuestra región no escapa a esta realidad y algunos países concentran particularmente esa carga. Lamentablemente Centroamérica es una de las regiones en las cuales seguimos viendo una prevalencia sumamente alta. Y esto ha llevado a que hoy día en los ámbitos nutricionales acuñamos el término de doble carga. Eso significa que los países se enfrentan hoy a problemas de mala alimentación que se reflejan tanto en baja talla como problemas de exceso de peso.
Las últimas series del Lancet muestran que este problema es particularmente relevante en países de medianos y bajos ingresos, en los cuales está rápidamente incrementando la obesidad sin que se hayan resuelto los problemas relacionados con el bajo peso y la baja talla. Lo que hay detrás de esta evolución de los indicadores nutricionales es la alimentación que tiene la población. Esta es una gráfica que muestra cómo en todas las regiones del globo, en los últimos 10, 20 años, observamos un incremento en el consumo de alimentos que llamamos ultraprocesados, que son estos alimentos, ¿cierto?, que han sufrido múltiples transformaciones y que al final contienen bastante poco de alimento y mucho de ingredientes que nosotros no encontraríamos tradicionalmente en una cocina, y que han sido relacionados con la aparición de una serie de enfermedades y con mayor mortalidad. Simultáneamente, lo que ha ocurrido es que el consumo de alimentos saludables o naturales no ha incrementado. Más bien, lo que ha ocurrido es que estos alimentos ultraprocesados reemplazan en la dieta de las personas el consumo de alimentos como legumbres, como frutas, como vegetales, y por lo tanto se produce un desbalance en el cual prevalece el consumo de alimentos ultraprocesados sobre el consumo de alimentos naturales. Este es el Global Nutrition Report del año 2021, mostrando que sin excepciones las regiones de todo el globo están presentando una mala alimentación. Consumimos muy pocos alimentos que sabemos se relacionan con una mejor salud, como cereales integrales, como frutas, como vegetales. Y por otro lado, consumimos en exceso estos alimentos que sabemos que nos enferman, como ultraprocesados o carnes rojas procesadas. El resultado de estas transformaciones en nuestra alimentación es que si volvemos a mirar este reporte global, que debiera servir como un monitoreo de la situación nutricional a nivel global, lo que nos encontramos es que ninguna región va en camino a cumplir las metas que nos hemos propuesto en nuestros indicadores nutricionales. No vamos a entrar para disminuir el bajo peso, ni el bajo peso al nacer, tampoco las tasas de sobrepeso, de anemia, de lactancia materna. Si ahora miramos directamente nuestras dietas, lo que observamos es que a pesar de que tenemos este diagnóstico hace ya bastante tiempo, en la última década observamos un cambio que es nulo. Si ustedes miran aquí nuestra región, por ejemplo, la verdad es que en la última década no ha ocurrido absolutamente nada. Seguimos alimentándonos de la misma forma que ya sabemos que da cuenta de esta carga desproporcionada de enfermedad y mortalidad. ¿Cuál es el desafío entonces que enfrenta nuestra región y el globo en general? Es un desafío de rebalancear nuestros patrones alimentarios. Y esa recuperación de nuestra alimentación requiere combinar dos acciones simultáneamente. Por un lado, disminuir el consumo de estos alimentos ultraprocesados que nos están enfermando, y por otro lado, promover el consumo de alimentos naturales que resultan beneficiosos para nuestra salud. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar lo que comemos. Y cuando yo en general explico esto, existe una idea general de que esto debiera ser relativamente fácil, ¿cierto? Si yo voy a mi consulta, si me encuentro con familiares, amigos que me preguntan si hay que tomar más agua, si hay que comer más alimentos con omega 3, si tenemos que comer más frutas, verduras, pareciera que bastaría con la recomendación que yo les doy para que efectivamente ocurrieran esos cambios.
Pero lo cierto es que la evidencia muestra que la conducta de alimentación es una de las conductas más complejas que tiene el ser humano. Y hoy día los estudios nos han mostrado que lejos de depender solo de la decisión individual de una persona, de las ganas que yo tengo, de la información, esta conducta depende de una multiplicidad de factores. En primer lugar, depende de lo que está ocurriendo en mi entorno más cercano, en mi familia, ¿cierto? Si se trata de un niño, va a depender de los hábitos que hayan en esa familia, de los alimentos que le gusta al papá, a la mamá, de quién tiene la capacidad de cocinar alimentos en ese espacio, del tiempo que le dedicamos a la alimentación, etcétera. Pero además, el alimento que llega a las casas depende también de los alimentos que llegan, por ejemplo, a la región donde yo vivo, a qué precio llegan y cuán fácil o difícil es que yo pueda acceder a esos alimentos, porque, por ejemplo, ocurre que hay un camión que distribuye esos alimentos una vez a la semana y no están disponibles todo el tiempo. A su vez, la disponibilidad en esos espacios más cercanos depende de factores externos del ambiente que tienen que ver con las definiciones que han hecho, por ejemplo, los países en relación a la forma de mercadeo de los alimentos, la forma de expendio de los alimentos, la información que entregamos de las regulaciones que le ponemos a los alimentos, por ejemplo, envasados. Y eso finalmente tiene mucho que ver con las políticas de producción que tengamos, agrícolas, en términos de producción de pescados, de algas, de distribución y procesamiento de los alimentos. Y entonces hablamos que existe un sistema alimentario que es el que finalmente está determinando el acceso que tenemos a los alimentos y a su consumo. Yo les contaba que ha pasado bastante tiempo desde que estamos tratando de modificar las conductas de las personas. Inicialmente, mucha actividad desde los ambientes más clínicos, desde los consultorios, desde los hospitales, tratando de entregarle a la comunidad información para que modifiquen sus hábitos. Lamentablemente, muy bajos resultados. Hoy día sabemos que las intervenciones conductuales en programas preventivos, por ejemplo, de obesidad infantil, tienen un efecto muy pequeño que muchas veces se cruza con la nulidad. Y entonces hemos ido aprendiendo de que hay algún tipo de intervenciones, principalmente aquella que es basada en entregar información a las personas que requiere mucho esfuerzo, ¿cierto? En el fondo, si a mí me dan información, si yo entiendo lo que tengo que hacer, pero todo lo que ocurre alrededor mío apunta en otra dirección, se me vuelve muy, muy difícil ejecutar esas indicaciones que a mí se me dan. Mientras que hay otro tipo de intervenciones que tienen más bien que ver con modificar lo que ocurre afuera de las personas, que no requiere de hecho de ninguna acción, simplemente a mí me van a llegar sin que yo necesariamente tenga que ejecutar ni una acción. Hay un ejemplo muy claro, tiene que ver, por ejemplo, con las regulaciones de marketing. Si disminuye el marketing de alimentos poco saludables en la televisión, yo no tengo que hacer absolutamente nada, pero automáticamente me veo beneficiado por esa intervención. Sabemos además, a partir de los estudios de economistas, que las intervenciones que están basadas más en las personas, como dar tratamiento, hoy día muy de moda el Ozempic, en otras épocas las cirugías bariátricas, resulta muy costoso para un país, mientras que las intervenciones que son más bien poblacionales, que le llegan a una gran cantidad de personas, pueden resultar incluso costo efectivas.
Entonces, acuñamos un poco esta imagen, la idea de que las personas tenemos que hacer un cambio en nuestras conductas, es como subir una montaña con un peso muy fuerte y lo que debiéramos hacer es tratar de hacer esa pendiente lo menos empinada posible, de modo que ese cambio que realizan las personas sea lo más fácil posible. Y lo que se ha propuesto es que una forma de bajar esa pendiente sería a través de modificar entonces los ambientes alimentarios. ¿Qué son estos entornos alimentarios? Decimos que los entornos alimentarios son el espacio en el cual los consumidores se encuentran con los alimentos. Y tienen que ver con una serie de aspectos que determinan nuestra probabilidad de consumir un alimento o de consumir otro alimento. Tienen que ver con la disponibilidad, pero también con el precio que tienen esos alimentos, con la información que yo recibo, con cómo se me provisionan, especialmente en programas gubernamentales, cómo se promocionan esos alimentos y con la calidad que tienen esos alimentos. Y entonces aquí vemos que en cada uno de estos aspectos yo puedo hacer acciones que disminuyan la promoción o el interés que tenemos de consumir alimentos ultraprocesados, mientras que tomamos acciones que favorecen el consumo de alimentos naturales. Por lo tanto, es un balance en los diferentes aspectos para propender a la transformación que nosotros queremos generar en la población porque resulta más saludable. Con esta información se han empezado a implementar una serie de políticas a través del mundo en diferentes países. Aquí un mapa de lo que ocurre en relación a los impuestos a bebidas azucaradas, uno de los impuestos que se ha extendido de mayor forma a través del globo. Aquí otras en relación a restricciones de marketing, como se ven mucho menos frecuente que los impuestos, muy al debe en relación a eso. Pero en general hoy día sabemos que estos ambientes alimentarios son complejos, no tienen que ver con un solo espacio, sino que tienen que ver con múltiples espacios. Las personas durante un día transcurre su vida en su hogar, pero también en los espacios públicos, también en la universidad, el trabajo, las escuelas, en el transporte público. Y por lo tanto, hoy día entendemos que lo que tenemos que propender es a transformaciones en diferentes ambientes alimentarios a través de la implementación de acciones que sean coherentes y coordinadas y que solo de la implementación de ese tipo de políticas vamos a lograr efectivamente estas transformaciones que estamos buscando en la alimentación. Y un poco con esta idea en la mente, en Chile se implementó la ley de etiquetado de alimentos. Nosotros fuimos el primer país en el cual en nuestra región se empezaron a implementar cambios en relación a los entornos alimentarios y lo que vamos a mostrar un poco son esos resultados. Para darles un poco de contexto, bueno, Chile está ubicado en Sudamérica y lamentablemente somos uno de los países que concentra mayor carga de obesidad. Tenemos cifras que alcanzan casi 3 de cada 4 adultos con exceso de peso. La situación es incluso más preocupante en los niños al inicio de la escuela. 1 de cada 2 presenta exceso de peso. Y ya hace más de una década, antes de la implementación de esta regulación, nosotros observábamos que alrededor de 1/3 de las calorías de los chilenos provenían de estos alimentos ultraprocesados. Entonces, el gobierno chileno decide que tenemos que avanzar en las políticas que se han implementado hasta el momento, que tenían que ver básicamente con acciones a nivel individual,
a una ley que efectivamente promueva transformaciones en el entorno y que lo haga en forma coordinada, combinando intervenciones. El foco de la regulación tiene que ver con la disminución del consumo de alimentos con alto contenido de calorías y de sodio, grasas y azúcares. Se focaliza en alimentos empaquetados que tengan adición de alguno de estos nutrientes, de modo de excluir a los alimentos naturales. Y se hace de esta forma porque lo que se busca efectivamente es disminuir la carga de enfermedades crónicas asociadas al consumo de estos nutrientes. Las acciones que se privilegian en el caso de la ley de etiquetado de Chile tienen que ver con mejorar la información a través de la incorporación de un sello de advertencia, regulaciones de marketing dirigidas a niños y restricciones en el entorno escolar, porque la ley pretende proteger particularmente a niños y niñas. Entonces, muy brevemente, probablemente ustedes conocen muy bien esta información, pero para recordarlo, hasta el momento en que se implementa la ley de etiquetado de Chile, no existían iniciativas en que en forma nacional se hubiesen implementado sellos que advertían al consumidor de los niveles inadecuados de ciertos nutrientes y los llamaban entonces a restringir el consumo de esos alimentos. Hasta ese momento lo que hacíamos principalmente con el etiquetado era proveer información y en algunos casos recomendar el consumo de ciertos alimentos. Em, como les decía, en el caso de Chile se fijan límites para calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares, y entonces un alimento puede llevar entre 1 y 4 sellos dependiendo de sus contenidos nutricionales. La lógica del sello de advertencia que se implementa como un signo pare, negro, muy sencillo, en blanco y negro, proviene de estudios de neurobiología que muestran que los consumidores deciden qué comer en un supermercado en cosa de segundos. Es una decisión que es muy rápida y que por lo tanto no puede depender de la entrega de información muy detallada o muy compleja, sino que más bien tiene que ser una información visual, sencilla, simple, que las personas puedan rápidamente incorporar y traducir en una acción. Simultáneamente, nuestra ley indica que van a haber restricciones de marketing de los alimentos poco saludables a niños. En la legislación chilena, los niños se definen como aquellos menores de 14 años y es la legislación más global que existe hasta el momento, porque incorpora no solo restricciones de exposición en televisión, en radio, en cine, en empaque, sino que también restricciones que tienen que ver con el poder del marketing, y entonces se restringe el uso de estrategias como concursos, entregas de figuritas, promociones, videojuegos, etcétera. Aquí les muestro un poco los cambios que hay en los empaques de los alimentos. Algunos productos icónicos como los M&M, como el Tigre Tony, pero también ocurren cosas como que en Chile hoy día no existe el Kinder Sorpresa porque es un alimento que habría tenido sello y entregó un regalo, por lo tanto está regulado. Pero también modificaciones, por ejemplo, en la cajita feliz de McDonald's, que reemplaza algunos de sus productos para cumplir con los aportes determinados en la regulación y de esa forma poder seguir entregando sus regalitos. Finalmente, como les decía, la ley tiene un foco particular en niños y niñas, entonces se aplican restricciones en el entorno escolar. Las restricciones incluyen la prohibición de venta, de entrega, de promoción de alimentos poco saludables. Eso significa modificaciones importantes en el programa de alimentación escolar,
en los kioscos y también en las ventas en general en el entorno escolar. Entonces, así se ve un poco un supermercado en Chile. Hay sectores del supermercado en que tenemos productos con muchos sellos, otros sectores en que ni un producto tiene sello y otros en que tenemos una mezcla de productos con y sin sellos. Lo que nuestro equipo en el INTA ha estado haciendo durante todo este periodo es realizar una evaluación de cómo esta ley ha impactado los entornos alimentarios y también las conductas de los niños y adultos. No podemos hacer un RCT como uno hubiera querido porque no tenemos grupo control, tampoco tenemos una implementación en serie, sino que solo podemos hacer un antes-después, pero tenemos una implementación que es en fases, en la cual se va poniendo secuencialmente más estricta la regulación. Eso nos permite de alguna forma ir viendo si los efectos son van siguiendo en el fondo la implementación de los límites más estrictos. Podemos pensar que existe entonces una relación y atribuírselo, aun cuando les digo, no podemos tener un RCT y por lo tanto hemos tenido que hacer uso de diferentes herramientas para ir complementando la evaluación que realizamos. Aún más, al igual que a todos, el proceso de implementación en la última fase fue coincidente con el COVID, y eso significa que tenemos problemas para poder mantener nuestra evaluación hasta las últimas fases, por lo que los resultados que ustedes van a ver en realidad corresponden a la segunda fase de implementación, lo que significa que si algo son más conservadores y probablemente los efectos sean de mayor magnitud. Como les decía, hemos utilizado técnicas como de evaluación de intervenciones complejas, nos hemos guiado con teorías de cambio y hemos tratado entonces de cuantificar si cada una de las etapas de esta teoría de cambio se cumplen y por lo tanto podemos atribuir indirectamente los efectos a la intervención de esta política. Aquí les estoy mostrando la teoría de cambio que existe en relación a la implementación de una política de etiquetado en el caso de los consumidores. Entonces, lo que vemos es que en la implementación final de esta ley, en Chile hoy en día existe alrededor de la mitad de la oferta de alimentos empaquetados que lleva algún tipo de sello. Es más o menos igual la frecuencia de alimentos con uno, dos y tres sellos, siendo muy infrecuente la presencia de cuatro sellos. El sello más frecuente de encontrar es el de alto en calorías, seguido por una proporción similar de productos que llevan el sello alto en azúcares, en sodio, en grasas saturadas. En el caso de marketing, hemos hecho evaluaciones de envases y hemos hecho evaluaciones de televisión. En ambos casos, lo que vemos es una disminución importante de las estrategias de marketing. Esta disminución no es total, pero es de alrededor de un 65% en el caso de los envases y es de alrededor de un 75% en el caso de publicidad en televisión. Esto se refiere a publicidad de alimentos poco saludables dirigido a niños, que es lo que regula nuestra ley. Este es un estudio en las etapas muy iniciales de implementación de la ley, es solo del área metropolitana en Santiago, y aquí se hace un análisis de cómo impacta la implementación de la ley en la oferta de alimentos en kioscos, y vemos también una disminución muy importante de la oferta de alimentos que llevan sellos de cualquiera de sus tipos. Ahora, cuando evaluamos qué ha implicado la implementación de estos sellos en el reconocimiento, comprensión y uso del etiquetado de alimentos, les muestro aquí resultados del International Food Policy Survey. Este es un estudio multicéntrico que abarca 7 países
y en los cuales se hacen encuestas muy detalladas en línea, solo para mostrar en verde los resultados de los niños y niñas chilenos comparados con los niños y niñas de los otros 6 países que en ese momento no tenían políticas de etiquetado de advertencia, mostrando que en el caso de Chile la etiqueta se ve significativamente más, se comprende significativamente más y se usa significativamente más cuando se compran alimentos. Eh, Hemos analizado también qué es lo que ocurre en relación a la oferta de alimentos y su calidad. Estos son resultados que muestran que la industria efectivamente reformuló sus alimentos. Originalmente nosotros habíamos estimado que alrededor de un 70% de los alimentos iban a llevar algún tipo de etiqueta. Lo que vemos finalmente al final de la implementación es este 50% y nosotros hemos reportado disminuciones significativas en todos los nutrientes regulados. Por supuesto, hay disminuciones que son más importantes en algunas categorías que en otras. Cuando evaluamos cómo esto ha impactado a las personas, lo que hacemos es vincular entonces estos cambios en el ambiente con resultados a nivel de personas. Aquí análisis en relación a exposición a marketing de alimentos poco saludables en televisión, en niños y niñas. Lo que vemos es que existe alrededor de un 73% de disminución en la presencia de marketing de alimentos regulados y en el caso particular de la presencia de esos avisos en programas dirigidos a niños, vemos que la disminución alcanza casi un 90%. No es total, recordemos, debería ser 100%, pero podemos discutir después. La implementación de las regulaciones de marketing siempre tiene dificultades en términos de las definiciones y de sus resultados. Entonces, hemos evaluado también cómo esto se refleja en cambios en la compra de alimentos y bebestibles. Y lo que hemos observado es que en todos los nutrientes regulados existe una disminución en la compra de alimentos y bebestibles. Esta disminución es parcialmente compensada por un alza en la compra de alimentos no regulados, pero el efecto neto es de disminución en todos los nutrientes y en energía. Cuando hemos mirado algunos alimentos en particular, el efecto observado en el caso de bebidas azucaradas es particularmente relevante. Vemos disminuciones que son del orden de un 24%, que es bastante comparado con otras intervenciones a nivel poblacional que podemos implementar para disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Finalmente, uno quiere que estas disminuciones en compras se reflejen en cambios de alimentación. En Chile, lamentablemente, no tenemos recolección de información dietaria nacional en forma rutinaria. Así es que los análisis que hemos hecho tenemos que hacerlo en estudios que tiene nuestro equipo longitudinales, en que hemos seguido niños y niñas de diferentes edades durante el periodo previo a la ley, durante la ley y después de la implementación de la ley. Y esos análisis nos han mostrado que existen disminuciones en el consumo de todos los nutrientes regulados. Disminuye la energía, eso significa proveniente de los alimentos regulados y también las grasas, el sodio y las azúcares, pero los resultados de sodio no alcanzan significancia estadística. Cuando miramos particularmente lo que ocurre en escuelas, este es un trabajo de
de la Gaby Fretes en Taft, vemos que las disminuciones son particularmente relevantes en ese espacio, probablemente por los cambios implementados en el programa de alimentación escolar. De nuevo, resultados del International Food Policy Survey, solo para mostrarles que estos resultados son consistentes con los que nosotros hemos observado. Vemos que Chile es el país donde se reporta menor consumo de alimentos poco saludables y por otro lado mayor consumo de alimentos naturales, en este caso frutas y verduras. Cuando nosotros pensamos en cuál es el efecto neto de lo que ocurre en el sistema, nosotros buscamos que una política impacte lo que está ocurriendo con el consumidor, pero también con los productores. Yo les mostré ya un poquito de eso, pero para enfatizarlo, nosotros hemos evaluado con colegas de la Escuela de Comunicaciones cuál ha sido el discurso de diferentes actores relacionados con la implementación de esta ley. Aquí les muestro en particular lo que ocurre con los productores de alimentos, en que previo a la implementación de la ley prevalecen discursos que tienen que ver con cómo esto va a impactar la economía, con los miedos que hay en términos legales, con la falta de claridad, pero lo que observamos es que una vez que se implementa la ley, disminuyen los mensajes que son más de preocupación o negativos y aparecen mensajes más positivos como la posibilidad de cooperación, de incentivo, de innovación. Ya les mostré, efectivamente, los productores son capaces de modificar el contenido nutrimental de los alimentos, tanto en sodio, grasas y azúcares. Vemos menos cambio en el caso de energía. Aquí no se ve tan claro, pero estamos analizando si el cambio en el contenido de nutrientes se refleja en un cambio del precio de los alimentos reformulados. La evidencia sugería que hay un aumento del precio de esos alimentos. En el caso de Chile, nuestros análisis realizados por Guillermo Paraje muestran que no hubo una transferencia de mayor costo a los consumidores en el caso de los alimentos reformulados. Y finalmente, también Guillermo Paraje ha analizado si esto ha tenido un impacto en la economía. Esto, como les decía, era una de las principales preocupaciones presentadas por la industria de alimentos. Utilizando datos de impuestos internos en Chile, Guillermo muestra que no hay un efecto agregado en el empleo, ni en los salarios, ni en las ganancias del sector alimentario. En los últimos años hemos tratado también de evaluar qué ha significado esto como en términos más de percepciones de los alimentos y nuestros estudios focales, cualitativos, muestran que la ley ha tenido un impacto muy positivo en la percepción que tienen las personas hoy de lo que es un alimento saludable y de lo que es un alimento poco saludable. Simultáneamente hemos visto que estos mensajes se incorporan en nuestras guías alimentarias. Hoy día es muy sencillo decirle a las personas que disminuyan el consumo de alimentos con sello. Es un mensaje directo, simple, fácil de implementar desde la perspectiva comunicacional. Y por otro lado, aclarar que lo que nosotros queremos promover es el consumo de alimentos naturales. Para ir cerrando esta presentación y dar algunos minutos para preguntas y consultas, me quiero referir a algunos de los desafíos que tenemos actualmente en relación a esta regulación. El primero de ellos tiene que ver con justamente este proceso de reformulación que yo les mencionaba. Aquí les muestro un análisis de una estudiante postdoctoral de nuestro equipo, Camila Sancheta, que muestra que
durante la implementación de la regulación ha habido un aumento progresivo del uso de edulcorantes no calóricos. Ustedes saben que hay países de la región que implementaron posteriormente regulaciones de etiquetado que han incorporado mensajes del tipo contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Actualmente Chile se encuentra en un proceso de consulta para la implementación de un mensaje de este tipo. Adicionalmente, este es trabajo de una colega de la Escuela de Comunicaciones, Fernanda Mediano. Ella ha mostrado por ejemplo, que en el caso de bebidas azucaradas, la disminución que vemos en la presencia de estrategias de promoción de alimentos poco saludables se ha trasladado casi en una magnitud igual a la promoción de alimentos sin sello. Lo que significa que en términos netos, si bien ha disminuido la exposición a marketing de alimentos poco saludables, los niños siguen expuestos a gran cantidad de marketing, que en este caso es de otros productos que no llevan sello. Les muestro acá también un análisis reciente que tenemos mostrando que estos alimentos que tienen alto contenido de azúcares, grasas, sodio, representan solo un porcentaje del total de los alimentos que nosotros llamaríamos ultraprocesados, son alrededor de un 65% de los alimentos. Con la regulación entonces nosotros vemos una disminución del consumo de alimentos ultraprocesados, pero también vemos que aumenta el consumo de alimentos ultraprocesados que no llevan etiqueta, lo que redunda en que el efecto neto en el consumo de ultraprocesados es pequeño, no es de gran magnitud y por lo tanto tenemos que pensar en otras estrategias que lleguen a un mayor porcentaje de estos alimentos. Finalmente, volviendo a nuestros estudios focales, a nuestros estudios cualitativos con madres de niños de diferentes niveles socioeconómicos, nos encontramos que las madres, si bien hoy día comprenden de mejor manera qué es un alimento saludable y qué es un alimento poco saludable, se encuentran con barreras que tienen que ver con el acceso físico y con el acceso económico. Y eso nos devuelve a esta idea de que lo que necesitamos es rebalancear la alimentación, particularmente esto implica que en grupos vulnerables debemos pensar en estrategias que permitan acercar también los alimentos naturales. En Chile hoy día hay iniciativas como un testeo de un subsidio a frutas y verduras, un programa de compras locales, a través de las escuelas, similar a lo que se hace hoy en el programa escolar de Brasil. Para terminar, decir que uno de los aprendizajes también importantes que hemos tenido es que existe un actor que es muy relevante en la implementación de estas políticas, que tiene que ver con las grandes compañías de alimentos. Nosotros sabemos que pareciera que hay muchísimas marcas, pero en verdad detrás de esas marcas hay solo un puñado de compañías que concentran mucho el mercado y entonces tienen mucha relevancia. Nosotros vemos que previo a la implementación de esta ley no existe ninguna acción de parte de estas compañías en términos de reformulación o efectivamente restricciones de marketing, lo que muestra que el avanzar en políticas que sean nacionales y mandatorias es genuinamente lo que nos permite hacer transformaciones. Y hemos aprendido también que dada la concentración de poder de estas compañías, lo único que nos puede permitir efectivamente avanzar, tener una voz, sentarnos en la mesa y promover este tipo de acciones es el trabajo conjunto, colaborativo, solidario. Hemos creado una comunidad de prácticas, Colanza, que invito a todas y todos a unirse, a revisar. Ahí está su página web.
Y ese es un espacio en el que se espera promover el trabajo conjunto entre académicos, pero también con la sociedad civil, con aquellos en las comunidades, para efectivamente promover acciones de mejoramiento de los entornos alimentarios. Terminar diciendo que en nuestros países, por supuesto, la superación de la pobreza, el crecimiento económico es un aspecto central. Sin embargo, no podemos olvidarnos que no existe ese crecimiento si es que no somos capaces de avanzar en nutrición para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Camila. Excelente presentación. Gracias por compartirnos esta gran experiencia de Chile. Gracias porque nos diste un panorama completo, no solo en Chile, sino qué está sucediendo en la región, al mostrarnos esta gran oferta que hay de productos ultraprocesados y cómo esto no solo está dañando la calidad de la dieta, sino exacerbando la doble carga de la malnutrición. Gracias por hacer referencia a que no solo promueve malnutrición por exceso, sino también pudiera estar vinculado a malnutrición por deficiencia. Recordemos que estos productos pues carecen de sustancias bioactivas que tienen los alimentos naturales, también de vitaminas, minerales y otras sustancias necesarias para la salud. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están acompañando, entonces voy a tratar también de sintetizarlas para tratar de atender la mayoría que podamos. Nos hablaste de qué elementos incluye la ley del etiquetado en Chile y mencionaste que obviamente incluye los octágonos para productos que exceden algunos nutrientes críticos y también la restricción tanto de estrategias de mercadeo en la publicidad de ciertos productos. Algunas personas están interesadas en si esta ley también incluye medios digitales y no solamente la publicidad en medios tradicionales como radio, en televisión. Si nos puedes contar un poco de esto, ¿qué pasa con el mercadeo digital? Sí, súper buena pregunta. La verdad es que por definición nuestra regulación incluye medios digitales, pero tiene muchas dificultades en la implementación, particularmente en ese espacio. Una deriva del hecho de que nosotros regulamos publicidad dirigida a menores de 14 años. Claro. Definir qué es una publicidad para menores de 14 años es de por sí muy complejo, en el espacio digital es francamente imposible. Y la verdad es que en ese espacio lo que vemos es la utilización de una serie de técnicas que no quedan bien reguladas con la descripción que tenemos en nuestra regulación. Así es que otro de los espacios en los que hoy día el Ministerio de Salud está trabajando activamente tiene que ver justamente con definir normas más estrictas, diría yo, de regulaciones en el espacio de marketing digital. Yo diría que esa es una preocupación bastante transversal en bastantes países. Gracias. Camila, también nos comentaste que, bueno, no tienen datos de dieta a nivel nacional, pero quisiera saber si con los datos que han presentado de que se está disminuyendo la compra de ciertos productos, pudiera utilizarse como un proxy de que la calidad de la dieta pudiera estar mejorando en términos de cómo podría estar mejorando o no la diversidad y la calidad de la dieta de la población. Sí, yo mostré allí un poco los análisis que estamos haciendo en estos estudios longitudinales. El primero que tenemos es, bueno, dirigido a evaluar el consumo de alimentos regulados, en que estamos mostrando que efectivamente cae el consumo de los alimentos regulados. Es bien importante resaltar esto porque es en una edad en que los niños van creciendo, por lo tanto, no solo deberíamos esperar que se mantenga, sino que además aumente. Así que las disminuciones efectivamente son relevantes. Les mostré también preliminarmente los análisis que tenemos del consumo de alimentos ultraprocesados, que muestran también disminuciones.
Dije, no, no son de gran magnitud, pero son disminuciones. Y tenemos algunos análisis en relación a diversidad de la alimentación que estamos comenzando, así que no, no les puedo contar resultados. Sí, análisis de una estudiante doctoral en Australia, la Caro Venegas, que evaluó si había un impacto en dieta planetaria, y lo que vemos es que hay un efecto principalmente en azúcares, pero no así en otros alimentos, que hace un montón de sentido porque la regulación no tiene estrategias de promoción de alimentación natural. Entonces vemos que claro, hay mejoras que tienen que ver con la disminución del consumo de esto, pero no vemos el otro lado, ¿cierto? Que querríamos ver, que es el aumento del consumo de los alimentos naturales. Perfecto. Camila, también hay mucho interés en cuál fue el papel del gobierno y la sociedad civil en la aprobación de la ley en Chile. Sí, la historia de Chile es un poco, creo yo, distinta a lo que pasa en otros países, pero muy interesante porque creo que refleja igual esta idea de que tenemos que juntar fuerzas entre quienes tenemos objetivos comunes. La ley de etiquetado de Chile se promovió desde el Senado, particularmente desde la Comisión de Salud del Senado, en que existía un senador en particular, Guido Girardi, que tenía una sensibilidad particular con estos temas. El senador Girardi hizo alianzas con un profesor del INTA muy importante, Premio Nacional, Ricardo Huawi, y con una representante de la sociedad civil, Cecilia Castillo, la doctora Castillo, y los tres empujaron muy fuerte la promulgación de esta ley en el Senado. Crearon reuniones en que invitaron a expertos internacionales, realmente una estrategia de abogacía muy, muy fuerte. Y a su vez, otro efecto muy virtuoso es que esta ley llega a un Ministerio de Salud muy sensibilizado, con una dirección en el Departamento de Nutrición, con dos doctores, Tito Pizarro, Lorena Rodríguez, que permanecen durante el periodo de discusión y que apoyan mucho la implementación correcta de esta legislación. Así que la verdad es que un proceso muy apoyado por el gobierno, por el Senado, eh, por supuesto dificilísimo, solo decir que de repente suena súper fácil, pero fueron 10 años para la implementación, así que como le debe pasar a muchos en este webinar, con muchos fracasos y con algunos éxitos, pero solo decir que parece que vale la pena ese camino. Gracias, Camila. Hay otra pregunta relacionada a si en el futuro tienen contemplado analizar el efecto que podría tener el uso de otros ingredientes que están utilizando como los edulcorantes en este proceso de reformulación de alimentos. Sí, de todas maneras, excelentes preguntas todas. Tenemos una colega en el INTA, Natalia Rebolledo, que está efectivamente trabajando temas que tienen que ver no solo con edulcorantes no calóricos, sino aditivos en general, reemplazos posibles para sodio, para azúcares, y observando cómo esto se relaciona con alteraciones de salud metabólicas y en otros sistemas. Efectivamente, una de las preocupaciones hoy día actuales del Ministerio de Salud es que este reemplazo de nutrientes por aditivos no genere a su vez la aparición de otras complicaciones. Y por eso mi comentario final también de que al final lo que debiéramos promover, ¿cierto?, es la disminución del consumo de estos alimentos ultraprocesados, no solo de aquellos que tienen alto contenido de nutrientes asociados a enfermedades crónicas, sino de los alimentos ultraprocesados en general, promoviendo alimentación más natural.
Perfecto. Camila, tenemos miles de comentarios en el chat agradeciéndote compartir tu experiencia. Nos están saludando de muchísimos países de Centro y Suramérica, todos con muy buenos comentarios y agradeciéndote tu tiempo. Así que yo también quiero agradecerte en nombre de la Universidad de Drexel y de INCAP en el tiempo que te tomaste en compartir con nosotros esta experiencia que sin duda nos impulsa al resto de países que estamos trabajando en promover y lograr la implementación de medidas regulatorias en los países que, como tú bien dijiste, las medidas a nivel poblacional y regulatorias pues son las más costo efectivas y también me gustó mucho que mencionaste que también equitativas al no requerir un nivel alto de agencia a nivel individual. Entonces, tenemos que seguir trabajando por la implementación de todas estas intervenciones que en el fondo van a ser equitativas y mejorar la salud. Así que muchas gracias por recordarnos esto y por contarnos toda esta experiencia que sin duda nos dan ánimos para continuar trabajando. Están preguntando si esta grabación va a estar disponible luego. Sí, va a estar, la hemos grabado y va a estar disponible para que la vuelvan a consultar en el canal de YouTube de INCAP y también se cuelga en el canal del programa que tenemos con Drexel. Así que van a tener acceso a esta grabación por diversos medios, pues para que revisen lo que la doctora Corbalán nos ha compartido, las referencias, y si quieren volver a tomar esta clase que tuvimos el día de hoy tan bonita. Así que muchas gracias y muchas gracias Camila y a todos por participar. Nos vemos el próximo mes en el siguiente seminario. Muchas gracias a todos, Mónica. Solo recordar que en Latinoamérica todos aprendemos de todo, así que esperamos las novedades desde Centroamérica, las próximas que vengan. Muchas gracias. Gracias, esperamos tener noticias pronto. Feliz tarde.